¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos al En 15 de esta noche. Hoy me enlazo hasta Madrid, no con una madrileña, por cierto, sino con una latinoamericana de verdad, y más si usted la lee. Es Mónica Ojeda, que acaba de publicar Las Voladoras, que es una serie de cuentos. ¿Por dónde empiezo? Tengo varios temas, Mónica, para ti. Primero, este es un libro sobre las mujeres, de mujeres, más allá de que hay otro tipo de personajes. Pero sí es un libro que tiene esa voz primero, ¿no? ¿Está claro? Sí, sí, porque son cuentos que son en su gran mayoría protagonizados por mujeres y en donde ocurren situaciones que normalmente ocurren a cuerpos de mujeres. Porque es muy íntimo, eso es lo segundo que te iba a decir. Es un libro lleno de intimidad, y en esa intimidad hablaremos del dolor y de la violencia y de las relaciones familiares y de las relaciones entre hombres y mujeres, pero empecemos con esta parte. Es un libro muy íntimo, es un libro desde la mayor intimidad, que es la familia, que es ¿no? el sexo, el abuso, el deseo, el dolor, pero de la intimidad, ¿no? Sí, es un libro sobre la violencia que hay en la intimidad, ¿no? Yo creo que es un libro que va justamente sobre esto, sobre el daño que somos capaces de hacer a otros y que son otros también capaces de hacernos en los ambientes más privados, más íntimos, donde uno está más vulnerable, en donde toda la confianza está puesta y sin embargo el deseo hace que, además ese deseo arrebatador, hace que pongamos nuestra fuerza por encima de los demás. Entonces, sí es un libro con protagonistas mujeres, en la mayoría solo el último relato tiene un protagonista hombre, Pero que, y pero las que tiene una relación experiencias, con una, es decir, cuya relación pero se una relación con una podemos mujer traer efectivamente, con una mujer, con su con hija, su ¿no? hija. Entonces también está determinado allí también, sí, son experiencias de violencia en la intimidad que lamentablemente tanto conocemos las mujeres. Cuando se publica un libro de cuentos, esta es una pregunta que le hago a quien viene en 15, te la pregunto a ti. ¿Pensaste, lo pensaste como libro, es decir, o fueron cuentos que has pensado y escrito en los últimos años en medio de que escribes una novela, porque así pasa con los escritores, o que te llevan de gira a la presentación de la última novela y te metes en el cuarto un poco harta y escribes ese, o fue un libro que pensaste así, ¿no? Sí, no, lo pensé, fue además un libro que escribí en 3 meses seguidos, ¿no? Y lo pensé como un libro que abordara un tema que yo quería trabajar desde mi perspectiva, que es el gótico andino. Entonces quería hacer cuentos, escribir cuentos sobre lo que para mí era el gótico andino, que es el abordaje del miedo a través de la violencia en una determinada geografía, que es la geografía andina, ¿no? Con toda su simbología, su mitología, la ancestralidad, que también convive con ciudades modernas, ¿no? Entonces, esas montañas, esos volcanes, esos cóndores, las formas que tienen allí de entender también estas violencias, todo eso abordado desde la perspectiva del miedo que genera el exceso de violencia, ¿no? Y son cuentos muy violentos en realidad, ¿no? Van sobre violencias, como tú comentas, intrafamiliares, de género, situaciones incluso políticas, ¿no? Como el tema de que yo soy de un país en donde el aborto todavía no ha sido legalizado, ¿no? Y hay todavía aborteras, ¿no? Y está ahí el tema, ¿no? Sí, y De esas la, relaciones que se dan, ahora no voy a recordar si es en el de la sangre, por ejemplo, que es alguien que está ahí al lado de ella porque va y, ¿no? y lo conoce de otra manera, ¿no? El abusador de ella, ¿no? ¿no? Con su madre un poco ahí de testigo, etcétera. Es decir, son las experiencias cotidianas en donde, y déjame ver si me equivoco en esto que voy a decir, en la descripción que hacen algunos de los personajes o tú sobre los personajes, también hay una reflexión tratando de entender eso que no acaban de entender. ¿Por qué me pasa esto a mí, no? No, claro, yo creo que es más que nada, ¿no? Ese deseo de los personajes de tratar de encontrar un anclaje, un punto de anclaje en medio de la hostilidad, ¿no? Viven en mundos hostiles, viven en situaciones hostiles y han aprendido de esa violencia, lamentablemente, ¿no? Entonces no son solamente personajes víctimas, son personajes que han sido víctimas de la violencia y por lo tanto han aprendido demasiado bien la violencia,
de tal manera que son victimarias también, ¿no? Entonces, eso hace también que los relatos y el abordaje no sea maniqueo, ¿no? En todos los cuentos los personajes también saben demasiado bien lo que es la violencia, ¿no? Y lo replican. Y de cierta manera también encuentran la belleza en el horror, que eso también es uno de los temas del libro, ¿no? Encuentran, por ejemplo, en el cuento de Sangre Coagulada, ¿no? La niña empieza contando la historia con me gusta la sangre, dice me gusta la sangre. Claro, Y es una luego niña que uno se está va rodeada de... enterando de, y luego uno se va enterando de cosas terribles y dolorosas y violentas a partir de la sangre. Por eso, por ahí leí en una entrevista tuya que decías que tu preferido es el último. A mí el de sangre me parece porque, por eso, por ese arco narrativo en donde empieza entendiendo la sangre de una manera que a lo mejor muchos de nosotros no la entendemos, pero que hay una parte de belleza en esa narración que hace de la sangre. Y luego te vas metiendo en cómo la sangre también tiene que ver con muchas otras cosas espantosas, ¿no? Totalmente, sí. Yo creo que, como decía antes, ¿no? Estos personajes tienen que sobrevivir de una u otra manera, ¿no? Son personajes que buscan, no son víctimas pasivas, ¿no? Buscan la supervivencia en situaciones, como digo, realmente violentas y horrorosas. Y entonces, al tratar de sobrevivir, una de las tácticas es precisamente ver esa violencia desde una perspectiva un poco más amigable. Y eso es una cosa muy inquietante que creo que nos pasa a todos cuando estamos durante mucho tiempo en ambientes hostiles. Estamos tratando de buscarle un lado más amable a la hostilidad, pero porque si no, no sobreviviríamos, ¿no? Entonces, he querido trabajar justamente ese aspecto humano que es inquietante, que tiene que ver en cómo cuando queremos sobrevivir buscamos la belleza hasta en lo que no puede ser de ninguna manera bello, ¿no? Y Y yo eso. creo que eso es lo que el libro, lo que es fascinante de leerlo, pues, porque no solo en cómo escribes, sino en lo que describes y en lo que describen, hay una belleza increíble, pero ahí está en cada momento también esta dureza, pues, ¿no? Este dolor, esta violencia, ¿no? Sí, yo escribo a la larga estos temas porque son como obsesiones. Yo vengo de un país también que es muy violento, Ecuador, y me fui de allí también porque salí espantada de la violencia, pero también salí conmovida por la búsqueda de la belleza, lo que decía antes, ¿no? Como la gente allí vive en situaciones realmente muy violentas en Ecuador, en situaciones que, bueno, que en México conocerán también las mujeres, ¿no? Y en general. Pero la gente está todo el día luchando por tratar de encontrar un lugar más tierno, más amigable, y creo que mi literatura se convierte justamente en eso, en esa pulsión entre el horror y esa necesidad y ese deseo, además ardiente, por salir del horror, ¿no? Y son, por lo tanto, cuentos con mucho movimiento. Y déjame entrar al otro tema, que es la familia. En muchas de estas narraciones está la familia. Y la familia no pintada como a veces la han querido pintar, ¿no? Mm. No, ay, qué bonita, y la familia que nos cuida, y la familia como el sostén de la sociedad, y etcétera. No, aquí la familia se vuelve un pequeño monstruo, ¿no, Mónica? Es el monstruo de debajo de la cama. Pero bueno, es algo que también de lo que venimos hablando desde ya hace algún tiempo en nuestras sociedades, ya entendemos que sobre todo ya hablando sobre el cuerpo de las mujeres, que son las protagonistas de mis relatos, la mayoría de los asesinatos a mujeres ocurren por sus familiares, por sus novios, por sus vecinos, son violadas también normalmente por la gente de sus casas. Entonces, claro, uno ya tiene el entendimiento estadístico de que la familia es el horror, más que el discurso, digamos, edulcorado en torno a la familia, que no responde a las estadísticas de asesinatos a mujeres. Entonces, claro que por ahí hay un desconcierto, ¿no? De cómo un lugar en donde se construye el amor también se puede convertir en una trampa, ¿no? En una trampa y en un lugar además tétrico, ¿no? Entonces, eso justamente está allí, ¿no? Yo trabajo con esa parte oscura de la familia, la abordo bastante. Y en el último, que dices que es tu divertido, es este padre que inventa, ¿qué le llamamos? Un rito, un ritual, ¿no? Una manera para que regrese su hija, ¿no? Pues que ha muerto, ¿no? Sí, es un cuento diferente al resto del libro porque si bien en todos los otros cuentos hay gente que con su violencia viene y la impone sobre otros cuerpos, ese cuento también es violento, pero no es violento porque venga alguien con su propia violencia a imponérsela a otro, sino porque
se trata sobre la violencia de la pérdida, ¿no? O sea, la violencia de que alguien a quien amas muera y te sientas con ese dolor tan inmenso, pero que es una violencia de la vida. La vida viene con esa violencia, la vida viene con su propio fin, ¿no? Y entonces es un cuento de duelo, ¿no? Del dolor, además insoportable de perder a una hija, ¿no? Y yo creo que es un cuento con el que me gusta que termine el libro, porque efectivamente lo que hace el padre es construir un conjuro, ¿no? Y hacer como una especie de conjuro Eso, un para conjuro, revivir. decía hay un ritual, no, es un conjuro, así está mejor dicho, así es. Sí. Y me parece muy tierno, ¿no? En cierto sentido, yo creo que los escritores tratamos de hacer eso. Cuando escribimos estamos como tratando de conjurar y ojalá reviviéramos a los muertos, ¿no? Pero no podemos. Pero creo que sí que nos gustaría. Eh, Como escritora, ahora déjame más allá de los temas y eso. También ensayaste diferentes maneras de contar una historia, ¿no? En cada cuento. También hiciste un ejercicio de, ¿no? Eso también lo noto, ¿no? Como quien escribe, dijiste, voy a aprovechar para intentar, para ensayar, para experimentar diferentes maneras de contar la historia que quiero contar, ¿no? Sí, yo trato de dentro de lo que cabe, no pasármela tan mal cuando estoy escribiendo. Y entonces algo que tenía clarísimo era que quería que el libro fuera un viaje, no recto, sino con subidas, bajadas, con de repente caminos en zigzag, y en ese sentido quería que cada cuento me representara un reto distinto, ¿no? Y hay cuentos que se acercan más al género de terror, como Cabeza Voladora, aunque realmente no es un cuento de terror, pero se acerca más, otros que se acercan más al fantástico, otros que son mucho más realistas, hay cuentos polifónicos, hay cuentos que son más Eso, a poéticos. eso me refiero, son, Hay, ¿no? Todos diferentes, ¿no? sí, sí, y eso era además como un deseo ya que tenía desde el principio, ¿no? Cuando me senté a escribir el libro dije, quiero que cada cuento, pese a que trabaje con esta idea del gótico andino, no, quería que de todas maneras fueran diferentes entre sí. ¿Existen las voladoras? Primer cuento. Yo creo que sí. No sé si solo tienen un ojo, eso es lo único que no sé, pero yo he visto cosas de esas con dos ojos por ahí, son voladoras de dos ojos. Que he visto. Es un relato Ah, oral maravilloso de Ecuador, me encanta ese relato oral, aunque yo me he inventado que son cíclopes, yo me inventé lo de que tienen solo un ojo. que solo tiene uno. Allá solamente vuelan. La verdad es un placer, Mónica. Fue un placer, es un placer conversar. Fue un placer leerlo la noche de ayer antes de conversar contigo, porque además se lee bien, se lee fácil, se lee con dolor, porque no es fácil en ese sentido, pero es buena y es buena literatura. Páginas de Espuma ya está en venta en todo México, me dicen. Felicidades, Mónica. Ay, muchas Gracias. gracias, encantada. Hasta luego. Pónganse a leer, ándale, ahí está. Cómprelo, pónganse a leer, que le vaya muy bien. Buenas noches.